Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos hoy a empezar con el tema número 3, que se llama función logarítmica. Este es un tema un poco más extenso que los anteriores. Vamos a trabajarlo más o menos en unas 5 o 6 clases. Vamos a tratar de dedicarle, por favor, los 90 minutos que les corresponden a la asignatura por día o por horario, en los días que nos correspondan. De manera que observen el video y se tomen el tiempo de transcribir la clase para que no se les acumule el contenido justo para los días de la entrega de las actividades, ¿no? Entonces, comencemos. Entonces, ahora, para comenzar a hablar de logaritmos, pues de la función logarítmica, pues debemos saber qué son los logaritmos. Se denomina logaritmo de un número x de base a al número y, el cual se eleva a la base a para obtener la potencia x. Es decir, el logaritmo de base a de x es igual a y si y solo si a elevada a la y es igual a x, donde a tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Se lee el logaritmo en base a de x es igual a y. Por ejemplo, la expresión el logaritmo de base 3 de 81 es igual a 4 significa que 4 es el exponente al que hay que elevar 3 para que el resultado sea 81. Es decir, el 4 es el exponente al cual hay que elevar la base, que es 3, para que el resultado sea 81. Se dice que el logaritmo de base 3 de 81 igual a 4 es la forma logarítmica y escrito en forma exponencial sería 3 a la 4 es igual a 81. Por ejemplo, expresar en forma logarítmica o en forma exponencial según corresponda. Primero tengo logaritmo de base 1 medio de 16. Eso es igual a menos 4. Esto está escrito en forma logarítmica, entonces lo vamos a escribir en forma exponencial. En forma exponencial quedaría la base elevada a lo que está después del igual es igual al argumento, que en este caso es 16. Entonces quedaría 1 medio elevado a la menos 4 es igual a 16. El ejemplo B, 5 a la 3 es igual a 125. Esto está escrito en forma exponencial, entonces lo vamos a escribir en forma logarítmica. Eso quedaría el logaritmo de la base, que es 5, de lo que está después del igual, que es 125, es igual al exponente, que en este caso es 3. Otro ejemplo, el logaritmo de base 6 de 216 es igual a 3. Eso está escrito en forma logarítmica, lo hacemos ahora en forma exponencial. Sería la base elevada al 3, que es lo que está después del igual, es igual al argumento, que en este caso es 216. Hacemos otro ejemplo. Tengo 2 a la menos 5 es igual a 1 sobre 32. Entonces, en forma logarítmica quedaría el logaritmo de base 2 de 1/32, 1 sobre 32, es igual al exponente, que en este caso es menos 5. Otro ejemplo, el logaritmo de base 10 de 0,1 es igual a menos 1. En forma exponencial es 10, que es la base, elevada a lo que está después del igual, que es menos 1, es igual al argumento, que es 0,1. La F, el logaritmo de base E de 148,41 es igual a 5. Eso está escrito en forma exponencial, lo escribimos eso está escrito en forma logarítmica, lo escribimos en forma exponencial. Sería E, el número E es la base, elevada a lo que está después del igual, que es 5, es igual a 148,41. Cuando la base del logaritmo es el número 10, se habla de logaritmos decimales o vulgares. Y si la base del logaritmo es el número e, se habla de logaritmos naturales o logaritmos neperianos. Usualmente, cuando se habla de logaritmos decimales, se omite la base 10 en la expresión logarítmica. Así, en vez de escribir logaritmo de base 10 de 20, simplemente se escribe logaritmo de 20. Y se supone, ya se sabe, que la base es el número 10, sin tener que escribirla.
Ahora, cuando se habla de logaritmos naturales, se escribe LN en lugar de L o G. Así, el logaritmo de base E del número 12, en vez de escribir L o G o log logaritmo de base E, se escribe simplemente LN de 10. Bueno, aquí es de 12. Entonces, ahí se sobreentiende que cuando tengamos logaritmo neperiano, LN es el logaritmo de base E. Los logaritmos más utilizados, puesto que pueden ser encontrados por medio de la calculadora, son los logaritmos decimales, es decir, los de base 10, y los naturales, es decir, los de base del número e. ¿Cómo lo hacemos? El logaritmo de 25 es igual a 1,39. ¿Cómo lo calculamos en la calculadora? Pues tenemos aquí las dos teclas del logaritmo. Logaritmo de base de 10, logaritmo decimal, y el logaritmo neperiano, logaritmo de base e. Entonces, simplemente escribimos la tecla, logaritmo, así nos va a salir en la calculadora, del número, sin paréntesis por ahora, porque no tiene ninguna fracción, entonces lo colocamos directo. Logaritmo de 25 y me va a dar esto. Obviamente son expresiones decimales, generalmente la mayoría son infinitas, entonces siempre vamos a trabajar igual que hicimos en la exponencial, por defecto. Ajá, si lo quiero verificar de manera exponencial, pues ya eso lo trabajamos las clases anteriores, entonces podríamos escribir 10 elevado a la 1,39 y nos va a dar bastante aproximado a 25. Obviamente si trabajaran con más decimales, pues daría más preciso, pero con dos vamos a trabajar por ahora. Este otro logaritmo neperiano de 48, entonces simplemente coloco la tecla logaritmo neperiano de 48 y obtengo el resultado. Si lo quiero verificar, colocaría en la calculadora el número e elevado a la 3,87 y me va a dar bastante aproximado a 48. Ahora, estos logaritmos los puedo calcular directo con la calculadora, pero cuando no son logaritmos decimales, es decir, no es logaritmo de base 10, ni es logaritmo neperiano que es de base e, el cálculo de logaritmos en otras bases lo vamos a poder calcular con esta expresión. El logaritmo en base e de un número n puede determinarse dividiendo el logaritmo decimal de n por el logaritmo decimal de a. Así, es decir, el logaritmo de base a de n va a ser igual al logaritmo del argumento, es decir, al logaritmo de n, entre el logaritmo de la base. Por ejemplo, si quisiera el logaritmo neperiano de 18, el logaritmo neperiano de 18 ya sabemos que el logaritmo neperiano tiene base el número e. Entonces, ¿cómo sería aplicando la fórmula? El logaritmo decimal de 18 entre el logaritmo decimal del número e. El número e porque sabemos que la base del logaritmo neperiano es el número e. Resolvemos, aquí le dejamos 4 decimales para que nos dé bastante más aproximado, ¿no? Y me da 2,89. Lo podemos verificar si quieren, entonces verifican la calculadora. El logaritmo neperiano de 18 les tiene que dar bastante aproximado a este 2,89. O les da exactamente 2,89, pero con más decimales. Otro ejemplo, si tengo el logaritmo de base 7 de 32,28, entonces sería el logaritmo del argumento, que es 32,28, entre el logaritmo de la base, que es el logaritmo de 7. Resolvemos y me da esto. Lo puedo verificar, bueno, este ya no lo puedo verificar directo aquí en la calculadora, sino que lo obtenemos de esta manera. Ejemplo, determina el valor de x en las siguientes relaciones. Verifica el resultado utilizando la definición del logaritmo en cualquier base. Entonces, si tengo el logaritmo de base 8 de 16 es igual a x. Vamos a ver cuánto vale x. Y el 3 por el logaritmo de 8, el logaritmo de base 8 de x es igual a menos 4. Entonces resolvemos. La base, por definición de logaritmo, sería la base elevada a lo que está después del igual que x, debe ser igual al argumento que es 16. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es descomponer las bases. 8 lo descomponemos y eso es 2 a la 3. Descomponemos a 16, tiene mitad 8, mitad 4, así sucesivamente, y 16 es 2 a la 4. Lo escribimos, en vez de 8 colocamos 2 a la 3 y la x la dejo igual. El 16, en vez de 16, escribimos 2 a la 4. Luego, por propiedad de potenciación, yo sé que si tengo doble potencia, las multiplico. Entonces, la base queda igual, pero 3 por x queda 3x. Igual el 2 a la 4.
Ahora, por propiedad de potenciación, yo también si tengo bases iguales, estas dos bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales porque están igualadas. Entonces simplemente cancelo las bases y me va a quedar 3x igual a 4, es decir, igualo los exponentes. Me queda entonces 3x igual a 4 y ahí hago un despeje sencillo. X será igual a 4, el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Resolvemos el decimal para ahorita verificar. Entonces me quedaría 1,33, esto es periódico, una expresión decimal ilimitada, pura. Entonces aproximamos a la centésima por defecto. Verificamos con la expresión anterior de logaritmo de cualquier base. Entonces tendría logaritmo de base 8 de 16, sería entonces el logaritmo de 16 entre el logaritmo de la base, que sería 8. El logaritmo decimal de 16 me da 1,2041, el logaritmo decimal de 8 me da 0,9030. Divido y eso me da 1,33 y verifico que efectivamente me da igual. Hacemos este otro. Para este, lo primero que hacemos es este 3 que está multiplicando el logaritmo, lo puedo pasar al otro lado a dividir. Entonces me quedaría logaritmo de base 8 de x es igual a menos 4 tercios. Luego, hacemos ahora por definición de logaritmo, la base elevada a lo que está después del igual, que en este caso sería menos 4 tercios, es igual al argumento, que en este caso es x. A 8 ya lo hemos descompuesto por aquí. Sabemos que es 2 a la 3. 8 es 2 a la 3 elevado a la menos 4 tercios, eso es igual a x. Resolvemos, igual tengo producto doble potencia, entonces multiplico las potencias. La multiplicación, como esta es una fracción, recordamos que la multiplicación es lineal. 3 por 4, es decir, numerador por numerador. Y aquí debajo de este se supone que hay un 1, 1 por 3, 3. Eso me va a quedar en la base, que es 2. Resolvemos aquí arriba, me queda 3 por 4, 12. Entre 1 por 3, 3. Entonces sería 2 entre 3 da 4. Menos 4, igual a x. Y aquí, ¿qué podemos hacer para quitar este negativo? Sabemos que cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, es lo mismo que la escriba en el denominador con exponente positivo y arriba le coloco un 1. Entonces sería 2 a la menos 4 es igual a 1 sobre 2 a la 4. Y resolvemos 2 a la 4. 2 a la 4 es 16, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2. Y entonces ya tenemos el valor de x. Lo llevamos a decimal, esto es 0,0625. Y verificamos. Entonces, ya como sabemos que x vale 0,0625, entonces esta expresión es el logaritmo de base 8 de x, que en este caso es 0,0625. Verificando me quedaría entonces el logaritmo de 0,0625 entre el logaritmo de la base, que en este caso es 8. Resolvemos y efectivamente me da menos 1,33. Hacemos otro ejemplo. El C. Logaritmo de base 4 de 1 sobre 64 es igual a x. Y el logaritmo de base 1 tercio de 81 también es igual a x. Aquí entonces, por definición de logaritmo, me quedaría 4 elevado a la x, me debe dar igual a 1 sobre 64. Descomponemos al 4, sabemos que eso es 2 a la 2. Descomponemos al 64 y eso es 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la 6. Entonces eso quedaría, en vez de 4, colocamos 2 a la 2 a la x. Igual a 1 sobre 2 a la 6, que es 64. Luego, ya como tengo este 2 aquí a la 6, lo puedo subir cambiándole el signo al exponente. Entonces me quedaría. Y este producto de potencias. Entonces me quedaría 2 por x, 2x es igual. Este 1 sobre 2 a la 6, para subir al 2, se convierte en 2 a la menos 6. Entonces, como ya tengo bases iguales, elimino las bases e igualo los exponentes. Me quedaría entonces 2 es igual a menos 6. Despejo normal, x es igual a menos 6. El 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me queda x igual a menos 3. Verificando, entonces tengo el logaritmo de base 4 de 1 sobre 64 es igual al logaritmo, esto así lo colocamos así en la calculadora entre paréntesis, de 1 sobre 64
entre el logaritmo de 4. Este me da menos 1 sobre 0,8061, este me da 0,6020 y eso me da menos 3. Y verificamos que efectivamente me da igual. En este también, entonces tengo, por definición de logaritmo, sería la base, que sería 1/3, elevado a lo que está después del igual, que en este caso sería x, va a ser igual a 81. Simplificamos 81, 81 es 1, 2, 3, 3 a la 4. Entonces me quedaría, subo este 3 de 1/3, lo puedo subir como 3 a la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí se supone que está elevada a la 1 y como lo quiero subir, me queda a la menos 1. 3 a la menos 1 elevado a la x es igual a 81. 81 es 3 a la 4. Luego aplico producto de potencia, pues tengo doble potencia. Menos 1 por x da menos x, igual a 3 a la 4. Ahora, como ya tengo las bases iguales, cancelo las bases y me va a quedar menos x igual a 4. Como la variable no puede quedar negativa, pues multiplico por menos 1 o le paso a dividirla el menos 1 de aquí y me queda x igual a menos 4. Verificamos, el logaritmo de base 1/3 de 81 es igual al logaritmo de 81 entre el logaritmo de la base. Resolvemos y efectivamente me da menos 4. Otros dos ejemplos. Tengo el logaritmo de base 7 de 343 es igual a x. Y el logaritmo de base 1/5 de 3125 es igual a x. Estos dos ejemplos los vas a resolver tú solo. La solución la veremos la próxima clase para que verifiques lo aprendido. Bueno, para la evaluación de este tema sabes que vas a realizar varias actividades, como ya venimos trabajando. La primera de ellas es transcribir las clases en tu cuaderno del área. Debes transcribir solo lo que se encuentra en los recuadros azules con sus respectivos títulos. Y lo más importante pues, que debes transcribir pues, son los ejemplos, los que están numerados. La demás información es opcional, si deseas transcribirlo todo pues no hay problema. Y para los efectos de evaluación pues sabes que se va a revisar que por lo menos hayas transcrito manualmente lo que están los recuadros azules y los ejemplos. En la sección de evaluación, en el aula virtual, se especificará con detalle las actividades que serán evaluadas. Si tienes alguna pregunta, lo puedes escribir en el foro. Ustedes saben que ahí traemos y entre todos podemos responder. Hasta la próxima clase.